Saludamos al doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana y de las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud. Doctor Carrasco, bienvenido. La próxima semana se cumplirán los 100 días que fue el reto que se autoimpuso el gobierno de Guillermo Lasso para vacunar a 9 millones de ecuatorianos. Es el momento de realizar una evaluación y quizá la primera pregunta es, ¿se va a cumplir con esta meta? Buenos días, Gustavo. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Ayer hubo algún problema y tengo que disculparme. Estaba en los tiempos, pero ya el tema médico y de los pacientes se complica. No hay ningún problema, lo entendemos, doctor Carrasco. Hemos estado viendo, le cuento, Gustavo, a pesar de las cifras que se dicen y todo, ya vamos a comentar eso, pero no podemos caer en lo que hemos denominado la trampa de la normalidad. A esta trampa de la normalidad que nos quieren llevar las autoridades de gobierno. Yo solamente quiero darles cifras de lo que tenemos hasta el 21 de agosto. En realidad, son totalmente vacunados, son 6.729.000 personas mayores de 16 años. Es decir, 37.9% de la población. Y adicionalmente hay unos 3 millones que han sido vacunados con una sola dosis, el 18% más. No es el tema que están hablando. Y haberse planteado una meta. Siempre hemos dicho esto, las metas están bien para cuando se habla de temas comerciales. La meta suya es vender 3 autos, la meta suya es vender 10 quintales de cemento, la meta suya es vender qué sé yo. Pero en esto de salud es tema de vidas, es de seres humanos, no es de números, es de buscar el bien común y de lograr en base a estrategias epidemiológicas de salud pública, de administración de salud pública, con gente que sepa, con gente que conozca. Eso ya lo hubiéramos alcanzado si es que las vacunas hubieran estado. Obviamente, con usted conversábamos, decíamos, esas metas se pueden alcanzar sin ningún problema. Entonces, haberle convertido además al Ministerio de Salud en el ministerio vacunador, dejando a un lado todo el resto de enfermedades, las catastróficas, las huérfanas, las raras, dejando a un lado las crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, etcétera, dejando a un lado la desnutrición infantil, dejando a un lado tanta patología que ha estado provocando morbilidad. Doctor Carrasco, perdóneme una brevísima interrupción, solamente para comentarle que en pantalla, para nuestros oyentes y televidentes, se encuentran datos oficiales. Estos son de hace 2 días, coincidentes con lo que usted señala. Primera dosis para los primeras dosis que se han vacunado, 9.963.000. Vacuna completa con segunda dosis, 6.729.000 personas. Datos oficiales del Ministerio de Salud. Continúe, por favor, con lo que usted estaba expresando sobre el descuido que se da a todo el resto del sector de la salud y el cuidado de otras enfermedades. Sí, y Gustavo, entonces gracias ahí está la información. Nosotros somos el 9º país de 10 países que han logrado vacunar en América Latina, en las Américas, no América Latina. Bueno, obviamente Estados Unidos está al frente, luego está Brasil, México, Canadá, Argentina, luego está Chile, Perú y luego estamos nosotros. Al final de estos 10 países que han logrado vacunar está Cuba con su vacuna, que no sé para qué sirve, pero bueno, dicen ellos que han vacunado. En todo caso, el tema es, hubiéramos podido contratar una empresa que se dedique a este tipo de cosas y le puedo asegurar que probablemente hubieran tenido éxito también en el tema de vacunación y probablemente si hubieran tenido todas las vacunas que se requerían, si se hubiera hecho bien la gestión respecto a las vacunas, hubieran logrado vacunar ya antes de los 100 días a todo lo que sea. Pero no es ese el tema. El tema es qué está pasando en la salud pública del país. Estamos viendo, Gustavo, lamentablemente un problema supremamente serio con el tema de las nuevas variantes. No tenemos datos importantes de farmacovigilancia, no tenemos datos importantes de cuál es la genómica viral, no tenemos datos importantes de cómo está la seroconversión, no tenemos trabajo de diagnóstico, PCRs y antígenos, no tenemos la activación comunitaria, etcétera. O sea, realmente a nosotros nos preocupa. Ellos pueden estarse aplaudiendo respecto a esto. Es importantísima la vacuna y estamos nosotros metidos, tanto así que en Guayaquil, en Quito y en Cuenca, en ciudades importantes,
hemos estado dando todo el contingente y hemos dicho en todo el país y en todos los rincones del país queremos aportar como Federación Médica y como Federaciones Unidas para que esto salga adelante. Bueno, eso está ahí. Algo importante, ojalá Dios quiera que doctor la gente Carrasco, entienda. algo importante que quisiéramos preguntarle es, más allá de la COVID-19, que ha sido el problema más grave y delicado de salud, sin duda, hay muchas otras enfermedades a las cuales usted se ha referido, y hay un término que le agradecería nos explique desde el punto de vista médico su significado exacto, la morbilidad. Nosotros lo entendemos como la cantidad de personas que se enferman en términos generales, en este caso en Ecuador. ¿Cómo se encuentra la morbilidad en el país? Y si es que nos aclara también el significado de este concepto. Sí, y discúlpame, sí, son sesgos del tema como hablamos, del léxico médico. La morbilidad es la cantidad, es la enfermedad. La persona que se enferma de tal o cual cosa, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, desnutrición, qué sé yo, cualquier enfermedad, esa es la morbilidad. Y cuando hablamos de comorbilidades, es una enfermedad, por ejemplo, el virus, en este caso el COVID-19, más otras enfermedades, más hipertensión, más diabetes, más cualquier cosa. ¿Cómo está el tema de morbilidad del resto de enfermedades? Del COVID ya estamos viendo cómo estamos. De las resto de enfermedades han aumentado las enfermedades estas que le comentaba, las de crónicas no transmisibles, que son fundamentalmente la hipertensión arterial y el tema de la diabetes. Todo el tiempo gente como la que le está conversando con usted, que vemos pacientes en atención primaria, en mi especialidad medicina interna, temas de diabetes, hipertensión, vemos cada día mayores números de gente no controlada, gente que está descompensada en sus temas, no hay medicación, no pueden recibir la atención adecuada, les dan turnos para 3, si antes era 1 mes y medio, 2 meses, 3, ahora les dan turnos para 4, 5, 6 meses en enfermedades como estas que le estoy comentando. Realmente es una preocupación supremamente grave. Han dejado a un lado todos los temas estos de la administración en salud pública, peor darles calidad de atención de salud, y ahora quieren de manera de emergencia comprar medicamentos de nuevo, esas mañosas prácticas de la época oscura en la que por emergencia compraban lo que les da la gana, con un tema y un techo absolutamente claro de corrupción, Gustavo. Y eso estamos rechazando y eso estamos denunciando y necesitamos transparencia, y es lo que le decimos al presidente de la República. Usted ofreció un cambio, pues ese cambio tiene que darse y con transparencia. Si no le escuchamos mal, doctor Carrasco, usted señala que las cifras que les exhibimos hace instantes en pantalla, darían un 36% de los ecuatorianos totalmente vacunados. A ver si nos ratifica esta cifra, pues nos surgen dudas ya con respecto a las declaraciones oficiales que se han dado. Aquí el día de ayer transmitíamos declaraciones del gobernador de la SUAY, que señalaba que en la provincia de la SUAY se ha alcanzado ya la vacunación de un 70% de personas completamente vacunadas, lo decía textualmente el gobernador. Si nos ratifica ese porcentaje que usted señala a nivel nacional del 36%. Sí, mi querido Gustavo, estamos en realidad 37.9%. Y eso está muy lejos de decir 70%. Y con las nuevas variantes, en realidad lo que deberíamos vacunar para lograr la inmunidad en rebaño es el 95% de la población, es decir, casi el 100% de la población. Es que ellos tienen que entender que no se trata en tema de un juego, de un apostarle a un tema en un solo camino. No, esto no es así. La salud pública no tiene ese tipo de temas. Y si nosotros sumamos y restamos el número de vacunas que han llegado al país y todo, todavía no pueden haber vacunado al 70%. Bueno, diríamos, quizá, doctor Carrasco, de que este tema de la vacunación tiene connotaciones políticas. Lo tiene en todos los países. En Estados Unidos fue algo definitivo, incluso en el resultado en las elecciones allá entre Trump y Biden. Y estas connotaciones políticas también, por supuesto, son analizadas en Ecuador. ¿Qué hubiese pasado si no ganaba Guillermo Lasso con este tema? Son preguntas que surgen. Pero quizá de lo que usted nos está expresando es que demasiada importancia se le está dando a este aspecto
político al significado de cumplir o no un plan, descuidando quizá lo que es lo fundamental, las metas, índices, indicadores generales de la salud. Lo que entenderíamos es que el sistema de salud, con todos los serios problemas que han quedado en evidencia, sobre todo durante la pandemia, no tiene mayores soluciones por el momento. No se ha atacado los puntos más críticos, con excepción, por supuesto, en este tema de la vacunación que se ha avanzado. Así es, Gustavo, y solamente le voy a dar un dato de Gina Watson, que es la representante de OPS en el país. Ella dice que la situación es preocupante. Si vemos la tasa de letalidad, ¿qué es la tasa de letalidad? Los pacientes, la gente, los individuos, la población que se ha muerto por COVID, exclusivamente por COVID. Para el país, el Ecuador ocupa el tercer puesto y es 6.5% de tasa de letalidad, es decir, 6.5 de cada 100, 6.5 personas de cada 100 se mueren por COVID. Es una tasa de letalidad impresionantemente alta. Canadá tiene 7% y México tiene 10.9%. Nosotros estamos en el tercer lugar de la tasa de letalidad. ¿Y qué más dice ella también? Que la situación en la región de las Américas no es una situación de tranquilidad ni de control. Entonces hay que decirle al doctor Roales, tenga la bondad. Usted parece un hombre que habla por lo menos con un tema absolutamente claro en la parte técnica, pero tenga la bondad de no meter el tema político en los asuntos ya de vida de la gente, de la población, del pueblo humilde, pobre, del vulnerable, porque estamos hablando de vidas de seres humanos que están en juego en este momento. Hagamos todo lo posible por vacunar, claro, pero hagamos el resto de cosas, pues. Hagamos el tema de activación comunitaria, hagamos todo lo que le acabo de decir, Gustavo, los muestreos para diagnóstico, toda la parte esta de trabajo epidemiológico, hagamos toda la investigación que se tiene que hacer en el país para tomar las mejores decisiones. No se está haciendo esto en el tema de vigilancia epidemiológica, nos deben, pero largo, no sabemos de eficacia, no sabemos de eficiencia, no sabemos seguridad de las vacunas y hemos visto médicos vacunados con 2 vacunas que han enfermado e incluso algunos han muerto por COVID. En todo caso, algo indiscutible es que se ha avanzado en el tema de vacunación de una forma muy interesante. Ecuador, de alguna manera, ha estado incluso en estadísticas internacionales con frecuencia, que por supuesto tienen que ser interpretadas en su debida dimensión. En todo caso, el gobierno se ha ufanado de los resultados. Y otro tema indiscutible es de que las vacunas están allí, están disponibles. Solamente en las últimas semanas se restringió me parece que las 2 últimas semanas, para segundas dosis, pero se abre ya y habíamos transmitido de forma previa este diálogo, llamado que hace el gobierno nacional a todas las personas mayores a 16 años a acercarse ya a partir del día de hoy a cualquier sitio para recibir su primera dosis o su segunda dosis. También se ha anunciado que desde el 13 de septiembre se comenzará con el proceso de vacunación a jóvenes adolescentes de entre 12 a 15 años. Es decir, que hay la disponibilidad de vacunas para seguir con este plan. Sí, pensamos, como usted está diciendo, que el tema de la vacunación tiene que seguir. Es un hecho absolutamente claro. Es una de los pilares, habíamos comentado en este mismo programa, para el control de este famoso COVID. El segundo el primero, en realidad, el segundo es la vacunación, el primero es la activación comunitaria y todo el trabajo epidemiológico que se tiene que hacer para el control de la enfermedad. Y de hecho, esperemos que lleguen las vacunas, el número de vacunas y todo, para que el país siga adelante en estos temas. Ecuador, y como le había dicho, está en el 9º lugar de los países de las Américas que han logrado vacunación. 9º lugar, luego está Cuba. Cuba está en el último de estos 10 que han logrado vacunar. Imagínense el resto de países latinoamericanos que no logran siquiera tener vacunas porque son países con ingresos bajos y todo este tipo de cosas. Entonces, equidad también en el tema de vacunas a nivel mundial es otro problema que debemos de enfrentar. Esperemos que lleguen las vacunas y esto siga adelante, pero le vuelvo a repetir, el tema fundamental aquí es evitar que sigan existiendo este tipo de sesgos, de inconsistencias
en temas de números y todo lo que está pasando. Logremos cosas absolutamente reales, tratemos de vacunar a la mayor cantidad de población, esperemos que sean las mejores vacunas. En esto también hay que discutir respecto a qué grupos, por ejemplo, a los menores de 16 años o 16 para arriba hasta los 25, 30 años, qué tipo de vacuna deberían recibir, etcétera. Entenderíamos, doctor Carrasco, que su mensaje su pedido es hacia un manejo más técnico y menos político de la situación. Totalmente, Gustavo. Más técnico, menos político, que se acerque a la realidad, nuevas realidades que estamos viviendo, y que sea por el bien común, que ya dejen de estar hablando. Hemos logrado, ponen los ejemplos, esto se vacunó hasta esta fecha, nosotros hemos logrado esto. Ya, es un tema que los ecuatorianos no queremos oír, es lo que queremos oír los ecuatorianos. Con todos ¿qué estos, está pasando con todos estos ingredientes puestos juntos, doctor Carrasco, ¿cómo mira usted la evolución de la pandemia globalmente y, por supuesto, particularmente aquí en Ecuador? ¿Qué es lo que nos viene? En la parte general estamos viendo este tema de la trampa de la normalidad, que han caído muchos países y que han tenido que regresar, de hecho, a situaciones incluso de confinamiento. Israel es uno de los ejemplos más serios respecto a esto. Ellos dijeron, ya hemos logrado vacunar al 60 y más % de nuestra población. Estamos en la posibilidad de, ya hicieron todo un show de quitarse las mascarillas y que no sé qué cosas, y ellos han tenido que volver a cosas muy serias respecto al tema de control nuevamente. ¿Y por qué? Porque estas nuevas variantes han ocasionado un tema de mayor complejidad en lo que es infectividad, agresión del virus y llevarle a la persona, al infectado, a problemas de severidad y requerir terapia intensiva y todo este tipo de cosas. Lo mismo he conversado a través de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna con países como México. México han tenido, a usted le había contado en este programa que en México había logrado ya cerrar centros de COVID, han tenido que volver a abrir centros de COVID por el tema de las nuevas variantes, por la forma de infectividad, porque ya la gente se relajó, la trampa de la normalidad, y volvieron nuevamente a reabrir centros y a volver a confinar y a volver a hacer todo su trabajo epidemiológico de control de la enfermedad. Chile pasó lo mismo, Canadá está en el mismo problema, Estados Unidos ni se diga, ya no hablaron solamente de olas, ellos hablaron de tsunamis, y vio ya la violencia social que se presentaba en Estados Unidos respecto a estas cosas. Entonces, si ya estamos viendo eso en los países, si vemos que este virus se comporta de una manera completamente extraña, entonces tomemos todas las medidas epidemiológicas para control. ¿En dónde? En la comunidad. Como siempre estamos diciendo, ahí es donde tenemos que trabajar con todo lo que podamos para controlar este virus y controlar esta enfermedad. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Carrasco. Es siempre un gusto, Gustavo. Por favor, estamos a las órdenes, y disculparame, el día de ayer ya le digo, ya tuve un paciente grave y ya no pude hacer absolutamente nada. Problema. Siempre a las órdenes. Son gajes del oficio, doctor Carrasco. El doctor Santiago Carrasco es el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana y de las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud aquí en Ecuador.